Muchas gracias. Pues muy buenas noches. En primer lugar, debo precisar que son las 19 horas para dar inicio a este panel de entrevistas. Desde luego, Alejandra, Mauricio, Isidro, les damos la más cordial bienvenida. Les felicitamos por estar presentes en esta etapa. Ya han acreditado ustedes sus conocimientos. Les pido que para esta actividad, es una actividad de entrevista, los queremos conocer un poco más. Entonces, por favor, pues relajados, tranquilos, les vamos a pedir que nos comenten algunas de sus experiencias a efecto de precisamente conocerles un poco mejor. En primer término, les presento a quienes integramos este panel. Nos acompaña la maestra Liliana Martínez Garnica, ella es nuestra directora de Participación Ciudadana. Nos acompaña el ingeniero José Pablo Carmona Villena, él es nuestro jefe de la Unidad de Informática y Estadística, y un servidor, Francisco Bello Corona, consejero electoral. Les comento brevemente cuál es la mecánica que vamos a seguir. Habrá 3 rondas de preguntas. Cada uno de los panelistas les formularemos una pregunta y será la misma para las 3 personas que estamos entrevistando. Destaco que tendremos solamente 1 minuto para formular nuestra respuesta. Por lo tanto, les pido que hagamos un esfuerzo de concreción, de síntesis y al mismo tiempo de claridad para que podamos comprender el sentido y alcance de su respuesta. Si no tienen inconveniente, mis compañeros de panel, iniciaría yo formulando la primera pregunta. Y aquí yo tengo en mi lista, en primer lugar, Alejandra. Usted sería la primera persona que respondería, después Oscar Mauricio y después Isidro. La pregunta que yo les formulo es la siguiente. En su último cargo, puede ser en materia electoral o en algún otro trabajo, ¿su equipo de trabajo generó alguna idea o algún proyecto que fue tomado en cuenta, que fue aceptado? ¿Y cuál fue su participación directa, personal, en esa idea o proyecto que finalmente sí fue aceptada por la instancia o autoridad superior? Por favor, Alejandra. Bueno, buenas noches a todos. La experiencia que tuve fue en la elección anterior, que participé como vocal de organización en una junta distrital. La cuestión era hacer un operativo que fuera lo más eficiente en cuanto a la entrega de los paquetes electorales el día de la jornada electoral. Entonces, en ese caso, mi equipo de trabajo, bueno, yo estaba en organización, era aportarle a ideas a la vocal ejecutivo que pues era nueva en su puesto. En el caso de poner, el edificio era grande, era de 2 pisos, teníamos 2 niveles de escaleras, las cuales podría decirse que alentaban un poco el procedimiento en cuanto a la entrega-recepción desde pues el lugar donde se cerró, bueno, donde se ubicaron las mesas, donde se recibieron los paquetes, y la manera de eficientar que fuera mucho más rápido la entrega en cuanto al pleno del consejo. Entonces, en ese caso, nuestro equipo de trabajo lo que hicimos fue reunirnos y ver cuál era la manera y la posibilidad de que existiera una persona en cada escalón, las más altas, como para que tuvieran, se trasladara más rápido y no tener tantas personas en las escaleras para, pues, eficientar más gente, ¿no? El personal. Y esa fue como la propuesta que hicimos y se llevó al consejo de la cual. Gracias, Alejandra. En los mismos términos, Mauricio, le pregunto a usted alguna experiencia en ese sentido. En el último trabajo yo estuve en el INE, era asesor de una consejera electoral. Uno de mis temas era el voto de los mexicanos desde el extranjero. Una de las propuestas que hice en la elección extraordinaria de Puebla fue que los ciudadanos que ya se habían registrado para votar desde el extranjero
pudieran volver a hacerlo para la elección extraordinaria sin necesidad de hacer todo el trámite, porque era un trámite un tanto extenso y aparte ya como elección extraordinaria tenemos muy poco tiempo. Entonces, la propuesta fue, como no eran en realidad tantos votantes que iban a votar para Puebla, se les podía hablar por teléfono con la ayuda de Inetel, y esa fue una propuesta que realicé y fue aceptada por los consejeros. Muy bien, Mauricio. Problema interesante que tuvimos Sí, en Puebla, ¿verdad? sí. Muchas gracias. Isidro, Vale. le pido a usted ahora si nos comenta alguna experiencia, por favor. Sí, buenas noches. Bueno, mi último cargo fue en la administración pública, era jefe de departamento de verificación urbana. Ahí el problema era que tardaba esta inspección hasta 3 días. Uno de los inspectores me comentaba que por qué no se fotografiaban las solicitudes y se les mandaban en cuanto llegaran al departamento. Yo lo afiné un poco y le planteé al director la posibilidad de que fueran digitalizadas y que se nos enviara el archivo por las tardes, el mismo día que hiciera la solicitud al ciudadano, para que se le pudiera reenviar al inspector y se pudiera generar ese mismo día. Algunas inspecciones se hicieron el mismo día y obviamente nos ahorramos 2 días. Excelente, Isidro. Muchas gracias. Maestra Liliana, le pido por favor si formula usted su pregunta. Adelante. Con mucho gusto, maestro. Voy a empezar ahora con Mauricio, por favor, y es la misma pregunta para los tres. Por favor, compártanos, Mauricio, compártanos una experiencia en donde hayan aplicado un valor moral. ¿Cuál era la situación? ¿Cuál fue ese valor? ¿Y cómo lo aplicaron? Me parece que el mejor ejemplo es cuando fui coordinador administrativo en Ecatepec, la elección de 2009, me parece. Ahí manejé recursos económicos. Me parece que el valor más importante en para nosotros de servicio público, servidores públicos, es la honestidad. La honestidad, el diálogo y la comunicación con nuestros superiores. Para mí, algo sumamente importante era, si no voy a utilizar los vales de gasolina que me está otorgando el instituto para mi trabajo, los devuelvo. Entonces, me parece que ese es un ejemplo de todo lo que se maneja como coordinador administrativo. Sin embargo, hay muchísimos ejemplos porque ahí se maneja recursos, se maneja dinero, se maneja toda la comida del personal para el día de la elección. Entonces, pero me parece que ese es un ejemplo claro de que si yo no recorrí tantos kilómetros, si me sobraron 300 pesos de gasolina, los regreso a la caja del instituto. Gracias, Mauricio, por el ejemplo. Isidro, por favor. Sí, igual de mi último trabajo que fui jefe de verificación urbana, en alguna ocasión llegó un ciudadano a quejarse de su vecino, comentaba que había hecho una ampliación que estaba afectando su vivienda. Mandé al inspector a verificar, él me comentaba que no, que era una obra menor, únicamente un reforzamiento de bardas de colindancia, y bueno, se le contesta de esta forma al ciudadano. Sin embargo, insiste y, bueno, se le vuelve a atender. Aquí es un poco la tolerancia que se debía de tener hacia las personas, toda vez que esta persona era muy insistente. De hecho, incluso llegó a una queja a la Comisión Estatal de Derechos Humanos y verificó, y obviamente no existía la obra que él comentaba y, por supuesto, el daño que decía existía en su vivienda. Gracias por el ejemplo, Isidro. Alejandra, por favor. Bueno, en el anterior proceso de vocal de organización tuve lo que es la oficialía electoral. Ahí yo creo que lo que implementé fue el valor de la imparcialidad. ¿Por qué? Porque un representante de un partido político llegó y me pedía que por favor le avisara o le comentara si llegaban algunas otras pues, quejas sobre su partido, ¿no? Entonces ahí yo lo que hice, le comenté que primera mi función es recibir las quejas, pero así que tener imparcialidad. Yo no voy a hacer mi trabajo de acuerdo a lo que son pues, los lineamientos y eso pues le da a él pues ventaja, le va a dar
otras cuestiones. Entonces, lo que yo hice fue plantearle que yo actuaba bajo los valores de lo que es el Instituto Electoral del Estado de México, la imparcialidad, la certeza, aplico la legalidad, y que pues quedé muy clara con él en cuanto a esas, pues lo que son mis valores, y él pues ya no insistió, ya no me comentó ninguna cuestión más adelante. Gracias, Alejandra. ¿Sería cuánto de mi parte, consejero? Gracias, Liliana. Le pido ahora, ingeniero Carmona, si es usted tan gentil de hacer uso de la palabra. Claro que sí, muchas gracias. En mi caso, yo te voy a pedir, Isidro, que contestes en primera instancia, luego que lo haga Alejandra y finalmente Mauricio. Isidro, la pregunta o la petición de que compartas alguna experiencia al respecto es en el sentido siguiente. ¿Has realizado alguna propuesta para resolver la falta de un marco normativo en donde se afecten las decisiones para beneficiar o afectar a un grupo de personas? Y que nos digas en qué consistió esto. Sí, cuando fui vocal, anteriormente el porcentaje que se insaculaba era del 10%. Sin embargo, para los capacitadores era muy difícil con esa cantidad cubrir pues lo que se necesitaba para cada una de las casillas. En esa ocasión, y fue de manera verbal, el director de organización, y no recuerdo si fue el director general, le comenté la posibilidad de que ahí se pudiera comentar un incremento en este porcentaje. Y de hecho, no digo que fue por cuenta mía, pero sí se llevó a cabo un incremento al 15%, y ya después se redujo a como está actualmente, que es el 13%. Y obviamente con esta cantidad que se considera, es mucho más fácil para los capacitadores poder cubrir el número de ciudadanos que se necesitan en cada una de las casillas. Muchas gracias, Isidro. Alejandra, si eres tan gentil de compartir con nosotros. Bueno, mi experiencia en cuanto a una propuesta sería en la recepción de entrega de paquetes electorales en el proceso del 2012, en el cual no existía lo que es actualmente, que existe todo un protocolo, todo un procedimiento para llevar a cabo las mesas receptoras. Anteriormente, pues se ponía lo que eran los instructores electorales en cada una de las mesas para que ellos recibieran los paquetes electorales. En esa cuestión, pues, yo lo que propuse tanto a mi consejo como a mis compañeros vocales era de que pusiéramos, aparte del instructor, a una persona atrás, podría ser un auxiliar, para que recibiera de manera más rápida, y al inicio de lo que es la carpa donde se recibían los paquetes electorales, existiera una persona la cual guiara a los ciudadanos pues, que ya venían cansados, ya pues normalmente pues no se ponen a leer los letreros que uno pone afuera de lo que son las mesas receptoras, para que lo quiera de manera que fuera muchísimo más rápido y ágil lo que es el procedimiento, y que se llenaran anteriormente lo que vendrían siendo los recibos y fuera todo como algo más ágil. Entonces esa fue la propuesta que di conforme a mi experiencia para que se agilizara ese procedimiento. Muchas gracias, Alejandra. Mauricio, ¿quieres compartir con nosotros una experiencia semejante? Claro. En el tiempo que fui jefe de Departamento de Participación Ciudadana en el Instituto de la Ciudad de México, en el Instituto Electoral, la Ley de Participación Ciudadana marcaba un 3% de presupuesto participativo para las colonias. Este 3% dependía del presupuesto delegacional, ahora las alcaldías. Yo hice una propuesta de tratar de homologar esas cantidades porque eran completamente disparadas de una delegación a otra, porque, por ejemplo, Iztapalapa tiene muchísimo más presupuesto y el 3% de ese presupuesto se divide entre el número de colonias. Milpalta, que solo tenía 8 o 9 colonias o pueblos, tiene un presupuesto mucho más bajo, pero a las colonias les tocaba muchísimo más dinero
del 3%. Lo que hice fue proponer una reforma a la Ley de Participación Ciudadana, proponérsela a mi jefe para que él la hiciera llegar a los consejeros y después a la Asamblea Legislativa, para tratar de homologar y que no fuera tan disparado entre una colonia y otra los recursos del presupuesto participativo. Muchas gracias, Mauricio. Por mi parte ha sido cuanto, consejero. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, pues con esta intervención hemos concluido la entrevista con ustedes. Así que, si me permiten señalar que siendo las 19:16, damos por concluida esta entrevista. Alejandra, Mauricio, Isidro, les agradecemos mucho su interés y participación. Les pedimos que sigan atentos a la información que el Instituto estará publicando en sus medios de comunicación que ustedes ya conocen. Así que, pues muchas gracias, muy buenas noches y le pido a Informática que termine la grabación.